Muchas gracias por sus saludos. Muchas gracias por todas sus bendiciones. Gracias. Le saluda su hermano Pablo Román Caballero. Y vamos a comenzar hoy un nuevo módulo. Comenzamos con el módulo de la teología del cielo, parte 1. Vamos a hacer una oración y así poner todo en las manos del Señor para comenzar. Amado Dios, bendito eres, Señor. Gracias por este nuevo módulo, por esta nueva oportunidad de poder profundizar, Señor, en tus conocimientos. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea con nosotros, que nos traiga revelación, que nos llene de gozo por medio del conocimiento de tu santa palabra. Toda la gloria sea para Cristo y en su nombre oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, con mucha alegría les presento este módulo, ya que permítanme traerles una introducción. Puede escribir en sus apuntes introducción. Acá en el chat hemos puesto un par de anuncios. Si usted no está familiarizado con estos anuncios, yo le pido que por favor le tome una foto y siga las instrucciones que ahí le indicamos al pie de la letra, por favor, ¿sí? Si ya usted está familiarizado con estos anuncios, pues no hay nada que necesita hacer. Muy bien, vamos a comenzar la clase, aprovechar cada minuto. Cualquier pregunta que usted tenga, recuerde que usted puede en el chat escribir su pregunta si la pregunta está relacionada con la clase. Si es una pregunta sobre el instituto o sobre cómo enviar sus tareas o demás, por favor nos escribe al correo del instituto y con mucho gusto en menos de 24 horas le estamos contestando, excepto los domingos, ¿sí? Pero los demás días de la semana en menos de 24 horas le estamos contestando. Como introducción al tema, vamos a hablar de qué esperar en este módulo. Acá vamos a investigar qué dice la Biblia sobre los cielos y sobre la morada de Dios. Vamos a investigar también cómo es la relación de Dios con las personas que ya han partido de este mundo y aquellos que murieron con la promesa del Mesías y de la salvación. Vamos a conversar cómo va a ser esa relación entre nosotros después de esta vida. Vamos a reconocernos, cómo va a ser nuestro cuerpo, cómo va a ser nuestro diario vivir allá, pues si estamos vivos, como el Señor Jesús dijo, Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Por lo tanto, Abraham está vivo, Moisés está vivo, y el Señor tiene una relación con esas personas que ya partieron de este mundo, pero que están vivos. También vamos a estudiar cuando la Biblia habla de cielo, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir que Dios habita en los cielos? ¿Dónde se encuentra el trono de Dios? ¿Es posible que Dios esté ahí literalmente en ese trono? ¿Qué relación tiene Dios con los ángeles y con otras
criaturas angelicales como los querubines, los serafines, y qué dice la enseñanza sobre el cielo, sobre la existencia de estos seres. En fin, vamos a tratar de poder tener un conocimiento con qué hablarle a las personas que usualmente tienen tantas interrogantes sobre qué sucede con nosotros una vez que partimos de este mundo. Muchas personas, por ejemplo, se preguntan qué es de la vida de mi ser querido, de la vida de mis padres o de un hijo que ya partió, o de un hermano o hermana que ya partió, o un ser muy querido, muy allegado, quizás la compañera o el compañero de vida que ya se nos adelantó. Muchos tienen preguntas de si nos vamos a reconocer, cómo vamos a compartir, nos vamos a pasar el día entero en un servicio como de iglesia, o vamos a tener algún otro tipo de actividad. Se crece en el cielo, se envejece en el cielo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? De eso se trata este módulo. Como puede ver, tiene muchas interrogantes. Okay. Mi hermano Manuel, sobre esa pregunta escríbanos al instituto, siervo. Okay. Primero, me verifican si me están escuchando claramente o si hay algún tipo de eco, si estoy robótico o algo así. ¿Me pueden decir, por favor? Con eco. ¿Se está escuchando con eco? Hermana Ana me dice que todo bien. Hermano César, todo bien. Se escucha un poco pausado, o seré yo el pausado. A ver, distorsión un poco. ¿Qué será? ¿Será porque tengo los audífonos? A ver, ¿alguien más escucha algo de distorsión? Si es así, me puedo quitar los audífonos con eco. Ok, vamos a tratar de ver si me quito los audífonos. A ver, ¿sigue el eco con un solo audífono? ¿Sigue el eco? ¿O lo que estaban escuchando eco? No, ya se fue el eco. ¿Se escucha bien? Gracias, mis hermanos, gracias. Gracias por toda su ayuda. Lo que pasa es que no eco. Ok, perfecto. Lo de pausado es que el pausado soy yo. No es el sonido. Ok, perfecto. Entonces, vayamos al primer punto. Vamos a hablar sobre la morada de Dios. ¿Okay? La morada de Dios, vamos a ir al Salmo 103, versículo 19, Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Okay. Isaías 66:1 dice en específico: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Y la tierra estrado de mis pies. Primero que nada, entendamos que Génesis 1:1 dice que Dios hizo los cielos y la tierra. Miremos entonces ahora la naturaleza y veamos que en la naturaleza
vemos que el universo es inmensamente grande, al punto que el ser humano no sabe cuán grande es el universo. No ha podido alcanzar hasta dónde llega el universo. Definitivamente, sí hay un cielo. Definitivamente, sí hay cielos. De eso vamos a hablar un poquito más. Pero por el momento tenemos que tomar lo que dice la palabra. Jehová estableció en los cielos su trono. Cuando hablamos de trono, ¿alguien me puede decir qué simboliza trono? La palabra trono, ¿cuál es el símbolo de la palabra trono? ¿Quién me dice? Poder, excelente, autoridad, reinado, excelente. Eso quiere decir trono. Entonces, quiere decir que el poder de Dios se manifiesta desde los cielos y cubre absolutamente todo. Así que el dominio, el poder, la autoridad de Dios cubre el universo completo. Cuando la palabra dice que Jehová estableció en los cielos su trono, ¿podemos ver este trono como un solo lugar en específico? Realmente no. La palabra dice en los cielos. Miren qué interesante está esto. ¿Por qué habla de una sola tierra, pero habla de cielos? Porque como yo les voy a incluir en la clase por escrito que les voy a enviar, existe el primer cielo, que es nuestra galaxia, nuestra atmósfera, es el primer cielo. Existe el segundo cielo, que son las galaxias de galaxias, las cuales hay millones que nosotros sepamos. Pueden haber hasta más de millones. Y luego está el tercer cielo, que es donde Pablo dice que vio al paraíso, que vio también el trono de Dios. Esto, vamos a leerlo, está en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 2 al 4. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Así que en el tercer cielo es un lugar que va más allá de lo que nosotros conocemos como galaxias y millones de galaxias, y que científicamente lo único que podemos entender por tercer cielo son estos huecos negros. Y les explico un poquito sobre estos huecos negros. Hay millones de huecos negros. Estos huecos negros es como un vacío donde cada sistema galaxial
parece terminar. Es un sistema que lleva al infinito, al infinito. Entonces, ¿a dónde van estos huecos negros? ¿Qué hay en esos huecos negros? Nadie sabe, porque en estos huecos negros ni siquiera la luz puede penetrar, ni siquiera la luz puede viajar, ni siquiera el sonido puede viajar por estos huecos negros. Así que nosotros podemos concluir que si hay otro cielo después de las galaxias de galaxias, tendría que ser donde todos estos huecos negros, donde todos estos millones de huecos negros desembocan o terminan. Bíblicamente hablando, el tercer cielo no hay que elaborar mucho porque la misma Biblia lo dice. El tercer cielo es donde está el paraíso. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando Jesús murió en la cruz, Jesús le prometió al ladrón que estaba muriendo juntamente con él a su izquierda y que se arrepintió y que le pidió a Jesús que se recordara de él cuando volviera en su reino, Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que el reino de Dios está relacionado con el paraíso y el paraíso está relacionado con el tercer cielo. Así que podemos decir que en este tercer cielo encontramos el eje principal o central del reino de Dios. Habiendo dicho esto, necesito aclarar que el reino de Dios va más allá de un solo lugar. Por lo tanto, y escúchenme bien en esto, mis hermanos, la morada de Dios va más allá de un solo lugar. Cuando Isaías 66:1 dice: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, Dios no tiene pies como nosotros tenemos pies, porque Dios es espíritu. Dios no es un cuerpo como nosotros somos cuerpo. Jesús, hombre, Jesús, el hombre que nació de una mujer, tiene cuerpo. Mas Dios en su esencia no tiene cuerpo porque Dios es espíritu. Pero la forma de el Señor decir: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que el Señor abarca el universo completo. O sea, que no hay espacio en donde Dios no esté. El Señor cubre todo lugar y todo espacio es ocupado por el Señor. Sí, aún la tierra está sometida a Dios. Y cuando algo sucede en la tierra que va en contra de Dios, es porque Dios lo permite. Así como cuando Dios permitió que Job sufriera, fue porque Dios dio permiso, porque de lo contrario no podía suceder. Volvamos entonces al concepto del trono de Dios y al concepto de el cielo.
podamos poder entender la relación que vamos a tener en el paraíso con Dios, tenemos que comprender que el trono de Dios no se encuentra simplemente en una dirección. No es que cuando estemos en el paraíso vamos a tener que viajar hasta cierto lugar, subir unas montañas y allí vamos a ver al trono de Dios. Esto es extremadamente importante que lo entendamos para que también podamos entender el concepto de Dios habitar entre nosotros cuando el Señor haga un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya que nuestra morada eterna no va a ser en los cielos, nuestra morada eterna va a ser en la tierra, en la nueva tierra. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿cómo es que vamos a tener esa comunión con Dios si Dios va a estar en el cielo y nosotros vamos a estar en la tierra? Algunos vienen y dicen, bueno, la comunión con Dios la vamos a tener por medio de Jesús, porque Jesús va a estar con nosotros para siempre en la nueva tierra. No, porque también la Biblia dice, yo les seré a ellos por Dios. O sea, queriendo decir que Dios también estará con nosotros. ¿Okay? No es que solamente tendremos a Jesús hombres con nosotros. Ok, tengo una pregunta. Nuestra hermana Nancy me pregunta, ¿esta nueva tierra la veremos después de los 1000 años de reinado de Jesús? Eso es correcto. Así es, estimada sierva de Dios. Nosotros vamos a estar en esta tierra, así como está ahora, vamos a estar con el Señor por 1000 años. Pero después de esos 1000 años va a venir una tierra nueva, pero va a venir un cielo nuevo. Y el Señor será nuestra luz. Ya llegaremos ahí, no me quiero adelantar. El punto que estoy trayendo es que así como en el paraíso no hay un lugar en específico en el tercer cielo donde vamos a viajar y vamos a tomar un autobús y vamos a llegar ahí y ahí va a estar el templo de Dios, porque el trono de Dios no es un trono imaginario, no, es un trono que cubre todo el universo. Por lo tanto, en el nuevo cielo, la relación que nosotros vamos a tener con Dios va a ser una relación personal, porque Dios no solamente va a cubrir el cielo, sino que así como la presencia de Dios se paseaba por el Edén, cuando el Señor creó a Adán y a Eva, así el Señor se va a pasear por la nueva tierra y también va a habitar entre nosotros. Ok, la hermana se hace una pregunta de seguimiento. ¿Estos 1000 años también lo viviremos en un cuerpo glorificado? Sí. A ver, todos los que hayamos muerto en Cristo, o todos los que estemos vivos cuando Cristo venga por su iglesia, recibiremos un cuerpo glorificado, sea por resurrección o sea por transformación, cuando seremos arrebatados por el Señor y nos encontremos con Él en los cielos. ¿Qué? Eso quiere decir que si nosotros regresamos con Cristo después de las bodas del Cordero, durante esos 1000 años ya nosotros tenemos nuestro cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado es con el que vamos a continuar viviendo con el Señor en la nueva tierra. La parte que puede crear confusión
confusión es que aquí van a quedar personas que no van a tener un cuerpo glorificado. Pero antes de pasar a la nueva tierra, todos seremos iguales. Y esto será después del gran juicio, que será el final de los 1000 años. El gran juicio final. ¿Está eso claro, mi hermana Nancy? A ver, mi hermano Ciel. Ok, mi hermano Ciel me pregunta, ¿por qué se habla de la resurrección si el que muere está vivo? Muchas gracias, mi hermano, por esa pregunta. Ok, el alma de la persona, vamos a comenzar por el alma. El alma de la persona nunca muere. Cuando la Biblia habla de la segunda muerte, está hablando de la separación eterna del alma de Dios, de la persona, o sea, del alma de la persona separada de Dios. Eso es considerado muerte eterna por la separación, pero no muerte en el sentido de no estar consciente. ¿Qué? Ahora, entendamos algo. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué fue lo que murió de Jesús? ¿El espíritu? No. ¿El alma? No. Lo que murió de Jesús fue el cuerpo. Cuando Jesús resucitó, ¿qué resucitó de Jesús? ¿El alma de Jesús? No. ¿El espíritu de Jesús? No. ¿Qué resucitó de Jesús? El cuerpo de Jesús. ¿Por qué se habla de resurrección? Porque nosotros vamos a recibir un nuevo cuerpo. Los que vamos a resucitar. Las almas que se pierden tristemente no reciben ningún cuerpo. Son almas perdidas para la eternidad. Almas separadas de Dios para la eternidad. Pero lo que vamos a resucitar es que vamos a recibir un cuerpo celestial. ¿Quedó claro, mi hermano Ciel? ¿O hay alguna duda en específico sobre eso? Sobre lo del cuerpo. ¿Qué es lo que resucita? Acá mi hermana Dulce pregunta, pastor, hay doctrinas que dicen que Jesús subió en espíritu, no en cuerpo, al cielo. Ok, gracias, mi hermano Ciel. Cualquier duda, vuelve a escribir, ¿sí? Vamos a esta pregunta que también está muy interesante, muy buena y tiene que ver con el tema. Hay doctrinas que dicen que Jesús subió en espíritu, no en cuerpo al cielo. Ok. Muy bien. Vamos ahí. Y de ahí voy a lo que mi hermano Manuel también está preguntando. Vamos aquí. Ok. Los gnósticos son una religión que tiene mucha influencia en varias religiones, aún en la religión cristiana. Y los gnósticos ya existían en el tiempo de Pablo. En la Biblia ya existían. Pablo hace referencia a ellos. Los gnósticos tienden a espiritualizar todo. Por eso que nosotros como cristianos tendemos a espiritualizar todo, tenemos que tener cuidado. Yo caí en eso cuando vine a los pies del Señor. Yo todo lo llevaba solamente a una perspectiva espiritual. Se me olvidaba que también somos carne, se me olvidaba que también estamos en este mundo, que todavía vivimos aquí,
todo lo espiritualizaba, ¿verdad? Estaba en ese primer amor y todo lo espiritualizaba. Hasta que aprendí que eso es un error, porque eso es lo que hacen los gnósticos. Entonces, para los gnósticos, todo lo que tiene que ver con carne es malo. Todo lo que tiene que ver con materia es malo. Por lo tanto, Jesús no puede ser de carne, porque eso es malo. Y esto lleva entonces a influenciar en diferentes doctrinas. La Biblia dice claramente, sin duda alguna, que Jesús resucitó al tercer día. Entonces, sencillamente a la persona que diga que Jesús solamente subió al cielo en espíritu, es una persona que está negando la resurrección de Jesús. Y si la persona dice, no, pero sí resucitó, pero subió en espíritu, el espíritu de Jesús nunca murió. ¿Qué fue cuando la palabra de Dios dice que Jesús le prometió al ladrón arrepentido, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? ¿Qué quiere decir hoy mismo? El Shabbat comenzaba a las 6 de la tarde del viernes. Así que Jesús murió y fue al paraíso antes de las 6 de la tarde del viernes, porque las 6 de la tarde del viernes ya era sábado, ya no era viernes. Así que fue antes de ese día. ¿Cómo pudo haber ido si estaba muerto en una tumba? ¿Cómo pudo haber ido al cielo? Sí, fue en espíritu al paraíso. Sí, llevó a los cautivos en espíritu al paraíso, pero resucitó en carne al tercer día y ascendió a los cielos, y esto lo vemos en Hechos capítulo 1, donde vemos la ascensión de Jesús a los cielos en cuerpo, en forma física. Ahora, nuestro hermano Manuel pregunta si es el cuerpo sin sangre. Muy buena pregunta. La sangre, como nosotros la conocemos hoy día, no creo que es lo que nuestro nuevo cuerpo va a tener. Pero si vamos a tener algún tipo de sangre, ¿cómo va a ser en forma específica nuestro nuevo cuerpo? Hay muchas interrogantes, pero no es la sangre de este mundo, no es la sangre de aquí, porque recuerden que el cuerpo humano y todo lo que envuelve el cuerpo humano, riñones, hígado, corazón, pulmones, etcétera, no va a heredar el reino de Dios. El cuerpo es polvo y al polvo volverá. El cuerpo que nosotros vamos a recibir, el cuerpo de gloria que vamos a recibir, es un cuerpo celestial. ¿Ok? Déjenme ver aquí si hay alguna otra pregunta y de ahí continúo con la clase. A ver, mi hermano Elías. Claro, sí, es importante indagar en la palabra de Dios y profundizar. Claro, así es. Jesús, la palabra dice que Jesús bajó al Hades, pero bajó al Hades mientras estuvo su cuerpo en la tumba, ¿okay? Y bajó y le predicó a los espíritus, queriendo decir que les dijo, miren, para que vean que lo que se les dijo a ustedes mientras estaban vivos era verdad, porque recuerden que ellos no pueden saber lo que pasa aquí en la tierra. Así que Jesús fue y se lo dijo, pero fue en su espíritu. Pero
cuando resucita, lo que resucita es la carne. Amén. Okay. Vamos entonces a continuar hablando de el trono de Dios acá un poco. Para esto, bueno, ya hablé con ustedes lo de la visión, pero vamos a hablar de el paraíso. Okay. Nosotros entendemos que el paraíso sí es un lugar, sí es un sitio en específico. Ok, nuestra hermana Yudelka me hace una pregunta, la hermana Nancy también. Quiero continuar con la clase, pero también veo que sus preguntas están directamente relacionadas. La hermana Yudelka dice, ¿lo que está en el cielo sí saben lo que pasa acá? No. Nosotros entendemos que las personas que están en el paraíso están en un sitio en específico. Déjenme ver si Dios me da palabras para poderlo decir en una forma sencilla, pero que podamos entender esta profundidad. Hemos hablado de que el trono de Dios no tiene un lugar específico porque el trono representa su poder y el poder ocupa todo el universo, incluyendo la tierra, porque sus pies están sobre la tierra. También entendemos que cuando el tabernáculo le fue dado al hombre, el Señor dio instrucciones de cómo construirlo y lo dividió en 3 partes: en los atrios, en el lugar santo y en el lugar santísimo, indicando que en los cielos es así y que hay un lugar que es el lugar santísimo donde se encuentra el trono de Dios. También la Biblia habla de que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y el tabernáculo, igual que el templo, representan la separación entre el hombre y Dios por causa del pecado. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo se rasgó en 2, queriendo decir que ya en Cristo no hay separación y que hemos sido reconciliados con Dios y que ya no existe un velo que nos separa a los 2. Por lo tanto, en el tercer cielo no hay una separación entre el paraíso y el trono de Dios, porque ya los que estamos en el paraíso por Cristo, y ya por medio de Cristo se rasgó el velo que nos separaba. Pero en cuanto a la morada de las personas que han sido salvas por nuestro Señor Jesucristo, sí existe un lugar en específico. Y ese lugar en específico existe porque Jesús mismo indicó sobre este lugar, sobre un descanso, sobre un lugar de morar. El Señor mismo prometió que Él iba a ser morada para nosotros, que Él iba a construirnos casa, lugares donde vivir. Así que no es que todos vamos a estar deambulando en las calles del paraíso, sino que en el paraíso también hay casas donde vivimos, casas que tienen nuestro nombre, un nuevo nombre que Él nos ha dado.
y vivimos en esas casas. Y si es un lugar, quiere decir que nosotros no andamos flotando y viajando por todos los cielos y visitando la tierra o escuchando los noticieros. ¿Ok? Por lo tanto, los que están en el cielo no pueden estar al tanto de lo que está pasando aquí, al menos que Dios se los diga. Y la Biblia nos enseña en Apocalipsis, que también en las próximas clases vamos a cubrir estos versículos, donde Dios les deja saber a ellos, a los que están en el paraíso, noticias de nosotros. Inclusive, les voy a dar un adelanto, Dios les deja saber cuando alguien se convierte aquí en la tierra. Porque la palabra de Dios dice que cuando un alma se convierte aquí en la tierra, hay fiesta en los cielos. Así que sí pueden recibir noticias estando en el cielo, pueden recibir noticias, pero no es que ellos se están enterando de todo porque nos están viendo por una camarita y están viendo todo lo que nosotros hacemos. Amén. Ok, la pregunta que me hace la hermana Nancy dice, ¿y la gente que muere se queda en la tierra dormido hasta la resurrección o dónde está? Bueno, como lo hemos hablado, la Biblia dice claramente que no se quedan dormidos, porque el ladrón arrepentido no se quedó dormido, sino que fue el primero en entrar con Jesús al paraíso ese mismo día. Aparte de eso, cuando el Señor desciende y va al seno de Abraham y toma a los que están en el seno de Abraham y se los lleva, ellos no están dormidos, ellos están vivos. Cuando vemos la historia del rico y de Lázaro, ni el rico está dormido, ni Lázaro está dormido, y los dos están muertos, pero no están dormidos. Así que los que mueren en Cristo se encuentran en el paraíso, los que mueren, sus almas perdidas se encuentran en el Hades. Así es, creo que contesté la pregunta de mi hermano Manuel también. A ver. Exacto, ya creo que contesté eso. Van directo al Hades, sí. Los que no tienen a Cristo van directo al Hades. Ok, cuando la Biblia dice que alguien durmió, se está refiriendo que murió. Porque, por ejemplo, algunos durmieron antes de tiempo. Primera de Corintios 11. Algunos durmieron antes de tiempo. Algunos murieron antes de su tiempo. Tristemente, las personas que están en el Hades, dice la palabra de Dios que sí, que están siendo atormentados. Yo no entiendo exactamente qué tipo de tormento es. Yo no creo en un Dios sádico, pero el solo hecho de estar fuera de la presencia de Dios es terrible. Y tristemente, por eso es que tenemos que predicar, por eso es que no podemos ser perezosos espirituales, por eso es que la Biblia dice que mejor es entrar tuerto al cielo que perdernos aún con los dos ojos. Lago de azufre y fuego no, aún el lago de azufre y fuego. El lago de azufre y fuego está reservado para los demonios, ¿sí? Recuerden que el infierno
infierno fue hecho para los demonios. En Mateo 25, si no me equivoco, versículo 45-46, dice claramente que el infierno fue hecho para los demonios, que la razón que el hombre va ahí es porque el hombre escoge seguir a los demonios, seguir a las tinieblas, pero el infierno no fue creado para nosotros. ¿Okay? Cuando una persona que no tiene a Cristo muere, el Hades o la muerte es quien viene por esas personas. Ok, vamos a continuar acá en lo que es el lugar del paraíso. El lugar del paraíso, como les estaba hablando, también tiene un significado simbólico. O sea, tiene un significado físico, como ya lo hablamos, no hay que volverlo a repetir. Pablo lo vio, dice que está en el tercer cielo, le da un lugar específico, así que ya no hay que continuar insistiendo en eso, pero también tiene una simbología que hay que notar. Esta simbología tiene que ver con el árbol de la vida. Recuerden que cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, se puso a un querubín para que guardara la entrada, para que nadie pudiera llegar al árbol de la vida por sí mismo. El árbol de la vida es un símbolo a la vez de Cristo. Por eso es que, y quiero hacer un comentario sobre el arbolito que se usa en Navidad. Mis hermanos, tengan mucho cuidado cuando van a empezar a decir cosas, que la pasión no nos lleve a hablar cosas a extremos sin saber lo que estamos hablando. De nuevo, se lo digo por experiencia propia, ¿sí? Porque sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre, sabemos que eso era una fiesta pagana, pero entonces nosotros tendemos a irnos totalmente en contra de todo de lo de Navidad, porque caemos en esa pasión que hay que tener mucho cuidado. El arbolito de Navidad tuvo su origen dentro de los cristianos alemanes. Y es que los cristianos alemanes empezaron a cortar un árbol y a tener un árbol que representaba el árbol de la vida, y que Jesús es el árbol de la vida. Y entonces, pues, de ahí viene el poner el arbolito, es por eso, pero es representando el árbol de la vida. Ok, volvamos a lo del árbol de la vida. No quiero hablar ahora de Navidad, pero quise traerle eso. Ok, el árbol de la vida, la razón que se pone al querubín es porque nadie puede tener entrada por sí mismo. ¿Cómo las personas tienen entrada al paraíso? Por medio de Jesús. Jesús tomó a los que estaban en el seno de Abraham, que el seno de Abraham se encontraba en el Hades, y tomó el seno de Abraham y los llevó al paraíso. Él llevó cautiva a la cautividad. Eso dice la palabra, se refiere a eso. Que el ladrón arrepentido entró en el paraíso por medio de Jesús. Nosotros al morir entramos en el paraíso por medio de Jesús, porque nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces, el paraíso
es simbólicamente también el árbol de la vida. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a seguir, pero si tienen alguna pregunta de lo que hemos estado hablando, vamos entonces a hablar sobre la naturaleza del cielo y del paraíso. ¿Okay? Vamos a hablar aquí sobre esto. Cuando nosotros vemos expresiones como el monte de Sión, que representa la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, nosotros estamos hablando de un lugar donde Dios tiene comunión de nuevo con el ser humano. La Biblia habla de que el Señor regresará y pondrá sus pies sobre esta tierra y los santos vendremos con él. Y la Biblia habla continuamente de que el propósito de Jesús, haber pagado el precio que pagó, es para darnos la restauración o la reconciliación con el Padre. Y Jesús dijo, para que ahí donde yo esté, vosotros también estéis. Así que el solo hecho de que Dios se encuentra en este momento en el cielo, cubriendo todo el cielo, y que su reino no es un reino mundano, sino es un reino espiritual, y la promesa del Señor en Juan capítulo 14, donde el Señor nos promete que volverá por nosotros, que en casa de su Padre mucha morada hay, que si no fuera así, Él nos lo hubiera hecho saber, nos indica a nosotros que nuestra vida en el cielo, en el tiempo que demore el regreso del Señor a esta tierra para reinar en esta tierra, es un lugar tan real como lo es la tierra donde estamos viviendo ahora. No podemos tener una realidad terrenal sin tener una realidad celestial. Por favor, ¿me siguen en eso? En el Señor, en nuestro Dios, cada parte de nuestro ser es una realidad, aunque el mundo no la pueda ver. Me voy a explicar. Nuestro ser es espíritu, es alma y es cuerpo. Y cada parte de nuestro ser existe. Cuando nosotros nacemos de nuevo en el espíritu, no en la carne. Cuando nosotros resucitamos en la carne, no en el espíritu, porque ya el espíritu ya nació de nuevo. Es en la carne que resucitamos y recibimos un cuerpo celestial. Una realidad no quita la otra realidad. Así como es necesario nacer de nuevo en el espíritu, es necesario resucitar en la carne. Y es diferente. No es lo mismo nacer de nuevo que resucitar.
porque uno es en el espíritu y el otro es en el cuerpo físico. Acá estamos entrando en temas que hay que entenderlo desde la perspectiva teológica, del estudio de Dios. Ya este tema no es un tema que se aprende en una escuela dominical. Estamos hablando ahora de la naturaleza humana y de la naturaleza divina, y al mismo tiempo de la existencia de esa naturaleza humana en una tierra y la existencia de nuestra naturaleza en una eternidad. No nos confundamos, pero tampoco lo tratemos de hacer tan sencillos que nos perdamos la profundidad de este misterio, la grandeza de este misterio. Jesús vino a esta tierra, habitó entre nosotros, y Jesús hizo la transición como punta de lanza para llegar al lugar a donde nos va a llevar mientras nosotros esperamos los cumplimientos de las profecías y de la palabra de Dios. Antes de contestar sus preguntas, necesito terminar este pensamiento, pero necesito tener toda su atención, por favor. Sé que lo que estoy hablando puede perder bien rápido la concentración, así que necesito, y si estoy repitiendo es por eso. Jesús vino a buscarnos. Jesús vino a nosotros. Jesús, cuando en el cielo se dijo que quién podría ser ese Mesías, ese Salvador, según las profecías de Isaías, se oyó la voz de uno que dijo: heme aquí, envíame a mí. Ese que dijo: heme aquí, envíame a mí, es la palabra de Dios. La palabra de Dios fue enviada y por medio de obra y gracia del Espíritu Santo fue engendrada en el vientre de una virgen llamada María. Estuvo 9 meses en ese vientre para que naciese como un ser humano completo. Al nacer como un ser humano completo, vivió como nosotros, padeció como nosotros, pero sin nunca cometer pecado. Y por lo tanto, un hombre venció a Satanás. Vino por nosotros. Al venir por nosotros, fue como punta de lanza hasta el paraíso. Y en el paraíso estableció la morada de todos los que habían muerto antes con la promesa del Mesías y de todos los otros que muramos después, lavados por la sangre del Mesías. Así como fue y bajó al Hades y tomó a los que estaban en el seno de Abraham y los llevó al paraíso, así también cada vez que uno de nosotros muere, hace lo mismo que hizo con el ladrón arrepentido y lo llevó al paraíso. Así como el Señor fue la punta de lanza para poder ser transportado a ese lugar, así el Señor también nos preparó moradas en ese lugar, quiere decir habitación, casa en ese lugar,
para que también pudiéramos tener vida en ese lugar. Así como tenemos vida en este lugar, porque nuestro espíritu pasó de muerte a vida y el Espíritu Santo vino a ser morada a nuestro espíritu, y hoy día nuestro espíritu vive aún cuando salimos a trabajar, aún cuando comemos, aún cuando socializamos, aún cuando conversamos con diferentes personas, nuestro espíritu vive. Así también nuestro espíritu continúa viviendo con nuestra alma en el paraíso. Es solo una transición de lugar, pero continuamos vivos y con morada, con casa y con vida. ¿Por qué hace falta un lugar de transición? Hace falta un lugar de transición porque el ser humano no va a vivir en este cuerpo por miles y miles de años. Por lo tanto, todavía falta para cumplir todas las profecías, todas las promesas de Dios, todos los dichos de Dios. ¿Y qué vamos a hacer en el medio tiempo? ¿Estar sentados en una banca esperando? ¿Estar durmiendo en una tumba fría? ¿Estar agonizando? No. Vamos a seguir viviendo. Vamos a seguir socializando. Vamos a seguir compartiendo. Y vamos a tener acceso a la presencia de Dios. Voy a explicar eso ahora un poquito. En este momento, tu relación con Dios es diferente después de recibir a Cristo como tu Señor, a como era antes de recibir a Cristo como tu Señor. Por supuesto que es diferente. Porque antes tú lo habías escuchado de oídas, pero ahora tú tienes una relación personal con Él. ¿Puedes tú tener acceso al Señor continuamente las 24 horas del día? Sí, porque el Espíritu de Dios vive en tu corazón. ¿Puedes tú adorarlo y amarlo continuamente? Por supuesto. Entonces, ¿por qué te sorprendería el hecho de que cuando te encuentres en el paraíso vas a tener acceso continuo a la presencia de Dios si ya la tienes desde ahora, desde este momento? Pero este momento la tienes a nivel de tu espíritu. En el paraíso la vas a tener abierta, el acceso a la presencia de Dios. Te vas a poder gozar abiertamente en la presencia del Señor. ¿Quiere decir eso que todo el tiempo va a ser iglesia? No. Pero pastor, ¿cómo es posible si estoy en la presencia de Dios que yo no lo esté alabando continuamente? ¿Cómo es posible que el Espíritu de Dios esté en tu espíritu y tú no lo estés alabando continuamente? No, pero es diferente. ¿Acaso hay algo más íntimo que el Espíritu? ¿Acaso hay algo más íntimo que tu espíritu esté junto con donde está el Espíritu de Dios? Cuando los dos habitan en el mismo lugar. No te pasas el día entero en un servicio alabando a Dios. Tienes otras actividades. De igual manera, en el paraíso también tendremos otras actividades, las cuales vamos a analizar en las próximas clases.
palabras que pasé. Ok, la parte donde dice que Jesús dice que Lázaro está dormido, pero él sabía que estaba muerto, se refiere a el cuerpo de Lázaro, al hombre de Lázaro. Recordemos, mis hermanos, que cuando Lázaro resucitó, volvió a morir otra vez. Esa no es la resurrección de la vida eterna. Esa era una resurrección de acá, de la tierra, de donde nosotros estábamos, pero no era la de la vida eterna, ¿sí? Déjeme ver aquí, nuestra hermana Isabel también comenta. Amén. Amén, mi hermana. A ver, mi hermana Nancy. Ok. Un punto interesante es que la hermana Nancy dice que escuchó a un pastor que dijo que en la nueva tierra habrá empresas, cines, tendremos trabajo, que no será aburrido ni que estaríamos las 24 horas alabando a Dios. Bueno, no es que alabar a Dios 24 horas sea aburrido, no, pero aquí se trata de la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Dios los hizo para que lo estuvieran alabando a Él 24 horas al día. No. ¿Hay otros seres que alaban a Dios 24 horas al día? Sí. Hay 4 seres vivientes que continuamente dicen santo, santo, santo y alaban a Dios. El hombre no fue creado para hacer eso. El ser humano fue creado para tener una relación única con Dios, para tener una relación de hijos de Dios. Y nuestra relación con el Señor incluía disfrutar de lo que el Señor nos había concedido. Entre ellos estaba la tierra, estaban los árboles, estaban los paisajes de la naturaleza, estaban las playas, estaban los ríos, estaban los peces para poder comer peces, estaba la compañera, estaban los hijos para poder compartir con ellos, jugar con ellos, pasarla bien. Si habrán cines o si habrá teatro, si habrán otras cosas, no sé. Pero de que tendremos trabajo, yo sí lo creo, porque Adán tenía trabajo. Y esto fue mucho antes de que Adán pecara. Adán trabajaba la tierra, labraba la tierra. ¿Qué tipo de trabajo tendremos? ¿Qué haremos? No sé. Pero el trabajo no es un castigo. Cuando uno hace un trabajo que a uno le gusta, no es un castigo. Yo disfruto totalmente este trabajo que Dios me ha dado. Yo disfruto lo que hago. Yo nunca en mi vida me voy a retirar. Mientras Dios me dé vida, yo voy a trabajar. Si Dios me deja vivir hasta los 80 voy a estar trabajando. Así que por mí se pueden quedar con la pensión si quieren. Yo no me voy a retirar. Entonces, el trabajar, claro que vamos a trabajar, pero no es el trabajo en forma de castigo, ¿sí? Pero sí vamos a tener una vida. Definitivamente vamos a tener una vida. La hermana Ofelia comenta otro punto importante. Dice, se me dijo que en la nueva tierra seguiríamos viviendo con el esposo, con la esposa, los hijos, porque Dios no va a separar familias. Bueno, entendamos qué quiere decir esposo, qué quiere decir esposa. Esposo y esposa, estamos hablando de términos sexuales. Muchos matrimonios se destruyen porque no se entiende este concepto. Hay personas que creen que el sexo es solamente para tener hijos y se acabó. Y no es así. La Biblia dice que por esto el hombre dejará a su mujer y los dos serán una sola carne. Y vemos que el sexo continúa hasta la tercera edad.
la parte de cuando a Jesús le preguntan sobre la resurrección. Le preguntan unos saduceos que no creían en la resurrección física, sino solo la resurrección espiritual, como los gnósticos, y le dicen a Jesús, bueno, y si una mujer tuvo un marido y este se murió y ella se casó con el hermano y este se murió y ella se casó con el otro hermano y así sucedió 7 veces, en la resurrección, ¿de cuál será mujer? Y él dijo, haces esa pregunta porque ignoras las escrituras, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Por qué? Porque serán como los ángeles. Los ángeles no tienen sexo. Así que no vamos a llevar una vida sexual en la resurrección, pero sí una vida familiar. Ahora, ¿en qué consiste la vida familiar? En que sí nos vamos a reconocer de acá de la tierra, sí vamos a tener una vida en que vamos a ver a nuestros seres amados, pero ya no va a existir ese celo posesivo, esa parte de si mi hijo me llamó o no me llamó, o quiere más a la mujer que me quiere a mí, o si mi esposo está pasando más tiempo con su mamá que conmigo, y todo ese celo carnal, eso no va a existir. Que podemos vivir juntos, bueno, podemos. Dios solamente sabe las partes específicas de ese futuro del que estamos hablando, pero sí vamos a compartir, sí vamos a tener uno con otros comunión. Pero miren lo que a mí me llama la atención. A mí me llama la atención que cuando el Señor nos promete moradas en el cielo, no nos promete moradas por apellidos de familias, sino nos dice que cada uno de nosotros vamos a tener una nueva morada y que habrá un nuevo nombre. Entonces, no me dice que la familia Caballero va a tener una morada. Me dice que Pablo va a tener una morada. Y me dice que ni siquiera va a ser Pablo, que va a ser un nuevo nombre que Él me va a dar. ¿Quiere decir que el Señor nos quiere separar y cada uno en su casa? No estoy diciendo eso directamente, pero sí estoy diciendo que va a ser una comunión sin ser posesivos y sin tener clics y grupitos. Recuerda que uno de los problemas más grandes dentro de las congregaciones cristianas es la división de los grupitos, que las personas se sienten lastimadas porque sienten que los pastores tenemos preferencias por X personas o que le damos privilegios a X personas o que hay ciertos grupos que tienen más voz que otros grupos y están todos estos celos entre hermanos y divisiones entre hermanos. Eso no es voluntad perfecta de Dios. Amén. Ok. Claro, la voluntad de Dios es que nosotros obedezcamos las responsabilidades que Él nos encomienda y que sintamos gozo en hacerlo. Otra pregunta, las personas que están en el paraíso ahora están trabajando, tienen obligaciones. Nosotros vamos a mirar, esto es lo que vamos a hacer en las próximas clases. Nosotros vamos a tomar la vida, lo que la Biblia habla de las actividades en el cielo y también de lo que la Biblia habla de las actividades futuras, pero también de lo que la Biblia habla de las actividades en el plan original de Dios. Si nosotros no tuviéramos trabajo, piensen un momento, piensen, ¿en qué eso nos afectaría?
analice por un momento. Porque nosotros creemos que el trabajo solo se trata de dinero. Ponte que que no nos hiciera falta el dinero. Tuviéramos la comida, que tuviéramos la casa, que alguien pagara nuestros impuestos o que no hubiera necesidad de pagar impuestos, nada. ¿Cuál es la función del trabajo? Amarnos los unos a los otros. Cuando tú haces una comida, preparas una comida, invitas a tu familia y le sirves a todo el mundo comida, ¿para quién es mayor el gozo? ¿Para el que está comiendo o para ti que preparaste la comida? Yo creo que para ti que preparaste la comida. Aunque yo me voy a chupar los dedos y voy a estar súper contento también. Pero es para uno. El gozo es para uno. Porque yo veo que están comiendo de lo que yo preparé. Ahora, imagínate que tú tuvieras un huerto y que en ese huerto tú fueras y en lugar de ir al supermercado, fueras y recogieras de ese huerto todo lo que vas a preparar en la comida. Sentirías más gozo aún, ¿cierto? Mayor satisfacción, ¿cierto? Entonces, el trabajo no es solamente porque me van a dar un pago. El trabajo es otro tipo de satisfacción. Como dicen ustedes, Adán no cobraba, correcto, y sin embargo trabajaba. Y nadie le mandaba como decimos en Estados Unidos, un cheque con tanta cantidad. Entonces, en el cielo, en este momento, en el paraíso, en este momento, ¿acaso no tendrán las personas que están ahí el deseo de tener algún tipo de satisfacción de algo, de hacer algo por el prójimo? Porque sí vamos a hacer por el Señor. ¿Y el prójimo? ¿Acaso el amor al prójimo ya se acaba cuando vayamos a la presencia de Dios? ¿O será todo lo contrario? Ahí es donde se perfeccionará el amor por el prójimo. Porque ahora lo hacemos desde una perspectiva donde la carne interrumpe. Imagínense cuando la carne no está interrumpiendo. Ahí será mayor. Déjeme ver acá si tengo alguna otra pregunta. Claro, y exacto, la hermana Ofelia, por ejemplo, dice, ¿qué tal con los que se han divorciado varias veces? Claro, volvemos a la pregunta de la viuda, o sea, no estamos hablando acá de los que se casaron varias veces y tuvieron diferentes parejas y diferentes hijos, porque no va a existir el matrimonio en el sentido sexual. Va a existir el concepto de hermanos, de familia, de amarnos el uno al otro, pero no el concepto de territorial. ¿Qué? A ver, que quiero ver alguna pregunta más de ustedes antes de que terminemos. Así es, estoy leyendo sus comentarios. Ok, a ver, mi hermano Elías. Dice que claro que hay que tener cuidado con lo que se inventan o se imaginan, porque eso puede traer discusiones y puede traer confusiones. Así es. Por eso es importante que cuando estamos estudiando teología
podamos tener una base bíblica en qué poder dialogar. Nunca debemos de pensar que tenemos la verdad absoluta. Pero, por ejemplo, si yo sé que Dios aborrece el pecado, yo no tengo que tener una lista de uno por uno de todos los pecados para yo saber cuando Dios le disgusta algo, porque ya yo entiendo lo que es el concepto de pecado. Si yo entiendo que el concepto de Dios crear al ser humano fue para poder vivir en paz y para poder gozar de lo que Dios nos ha creado, de lo que Dios ha hecho, de la creación de Dios y poder disfrutarla, ¿por qué Dios va a cambiar eso después en una eternidad? ¿Por qué Dios va a cambiar el concepto de que nos conozcamos en el cielo? Por ejemplo, hay personas que vienen y dicen, no, pero en la eternidad nadie se va a reconocer, nadie va a tener memoria. Entonces, ¿cómo sabremos que las promesas de Dios se cumplieron? ¿Cómo podremos dar testimonio de que la palabra de Dios es real? Claro que nos vamos a conocer, claro que vamos a darle gloria a Dios porque lo que Él prometió se cumplió. Que quizás yo no tenga memoria de la memoria carnal, de la memoria de la mente carnal, está bien, pero el espíritu tiene memoria, el alma tiene memoria. No tendré memoria de el rencor que le guardaba a alguien o lo malo que me hizo alguien y lo ofendido que estaba y demás, está bien, pero sí voy a tener memoria de las promesas de Dios, voy a tener memoria de mis seres amados y cuando me encuentre con ellos me voy a gozar estando con ellos y voy a darle gloria al Señor porque cumplió su palabra. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Yo les voy a enviar la clase para que la vayan trabajando y entonces en la próxima semana vamos a entrar ahora en esos detalles en forma de investigación. Hay muchos detalles que nos van a dar respuestas de otras cosas. A esto me refiero. No es que van a venir directamente y nos van a decir vas a vivir con fulano o vas a vivir con fulana, pero sí nos va a decir qué tipo de vida vamos a tener y vamos a ver el próximo paso. Por ejemplo, ¿qué va a suceder después de las bodas del Cordero? ¿Qué va a suceder con los que murieron como mártires? ¿Hay clases en el cielo como hay clases en la tierra? Por ejemplo, ¿hay personas que van a tener mayores riquezas que otros en el cielo? ¿O el cielo es un sistema comunista que todo el mundo va a recibir lo mismo, trabaje o no trabaje? ¿Qué tipo de sistema se va a manejar en la otra vida? En la vida cuando sea solamente una nueva tierra. Es bueno saber estas cosas, saberlo, porque mucho tiene que ver con lo que, como vivamos esta vida ahora, tiene que ver. ¿Cuál clase? La última de las dispensaciones. Gracias, mi hermano César, gracias. Esa la envío ya, hoy mismo. Hoy mismo envío esa, ¿sí? Para que la puedan tener. La otra sí se la envío durante la semana. Bueno, muchas bendiciones. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias, Padre amado, por este tiempo.
Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder tener una teología centrada, una teología, Señor, bien fundamentada en tu palabra. Que no tratemos, Señor, de insistir y en obligar a los otros a creer nuestro punto, sino a poderlo conversar a la luz de las Escrituras y podernos gozar en tus promesas. Poder saber, Señor, que hoy mi ser amado que partió de este mundo está teniendo una vida llena contigo, una vida completa contigo, gozando de esas promesas, donde yo no tengo por qué estar llorando por él o por ella, porque en este momento ni él ni ella están llorando, sino que están disfrutando tu presencia. Siempre creo en tu misericordia, en que tú alcanzaste esa alma antes de que partiera de este mundo, Señor. Porque tú tienes la última palabra de quién se salva y de quién no se salva. Que la bendición tuya siempre esté sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta muy pronto, mis hermanos. Gracias.